vale la pena entender que los modelos y los prototipos de los que estamos hablando son prototipos americanos, de más o menos de mediados del siglo XX, esencialmente en la época de los 30 y los 40. Esa es un poco como la categoría o el rango de interés mío en cuanto a la colección y a los modelos, y los prototipos históricos que me han interesado. Entonces, esta es una producción también escala 1.48 de un tren, de una carrilera que se llamaba la Chicago, Burlington and Quincy, un tren clasificación E5, y me parece interesante empezar con este tren porque tiene una relación, digamos, bastante directa con el prototipo del que vamos a hablar, en el sentido de que es una carrilera, digamos, prima de la Rock Island, Chicago Rock Island and Pacific, que es la carrilera del tren del cohete, del rocket. Son dos carrileras que compartían, digamos, espacio de carrileras, compartían, digamos, trenes conjuntos y ese tipo de cosas, pero me gusta más la idea de presentarlo porque era un tren que estaba completamente forrado en acero inoxidable, y el acero inoxidable es uno de los temas claves para esta conferencia porque es uno de los materiales que, digamos, modernizó mucho la producción de los trenes durante los años 30 y 40, de manera que es un material que tiene una importancia tremenda en el desarrollo histórico de los trenes. Entonces, aquí tenemos un dúo de E5. Aquí tenemos una fotografía histórica de estos trenes. Como pueden ver, hay un alto grado de fidelidad en cuanto a la representación. Y digamos, es como el tipo de modelos de los que vamos a hablar en esta tarde. Aquí tenemos otra producción, que es el tren que ven a la derecha, el tren amarillo. Es un F7, una clasificación completamente diferente, pero que también tiene algo de relación con nuestro tren de hoy, porque era un tren que jalaba un tren súper icónico en Estados Unidos de los años 40, que se llama el California Zephyr. A la izquierda tenemos un modelo también 1.48 de uno de los vagones del California Zephyr, que también estaba hecho completamente en acero inoxidable, y como vamos a ver, eso tiene, digamos, importancia en cuanto al tema que vamos a tratar. Veamos. Unas de las cosas que se pueden hacer con los modelos a escala es, digamos, buscar una forma como de recrear algunas escenas o presentarlos como en especies de dioramas y ese tipo de cosas. Este es un diorama digital del modelo, y aquí tenemos una foto, digamos, del prototipo real, por decirlo de alguna forma. De manera que esos son dos proyectos en los que he estado involucrado, y es a capacidad como de consultoría. Y ese proceso de consultoría lo voy a desplegar un poco más tarde para que se entienda un poco mejor, porque la palabra es un poco, pues no es muy diciente. En fin, hoy vamos a hablar de este tren que vemos en pantalla. Es un tren de una carrilera que se denomina Chicago Rock Island and Pacific, y es un tren que se llama The Rocket o el cohete. Es un tren que tiene su génesis a mediados de los años 30, y que tuvo su primer recorrido en septiembre de 1937. Es un tren que la idea también que quiero, digamos, que se lleven es por qué es un tren especial, el prototipo, y por qué la producción también tiene, digamos, unas cualidades que puedan ser, digamos, especiales o de interés. Entonces, acá tenemos una foto del prototipo en blanco y negro. Como podemos ver, es un tren corto, es un tren de 3 vagones o 4 vagones, dependiendo de la ruta que llevara. Eso lo voy a explicar un poco después. Pero es un tren corto, y es un tren que solo tiene una locomotora, es decir, tiene una locomotora de la cual hablaremos después, que es una locomotora TA. Y algo que podemos, digamos, una idea que es importante entender es que cuando hablamos de trenes, digamos, una locomotora no es un tren y unos vagones no son un tren. Un tren, la terminología es, hay un tren cuando hay una locomotora y hay una serie de vagones que están siendo jalados por la locomotora. De manera que eso también hace un poco especial al proyecto, porque en las locomotoras que vimos anteriormente de las producciones, se producía solo la locomotora, y el público, digamos, tiene que esperar producciones subsecuentes o de otros importadores para armar su tren. Y una de las cosas especiales que tiene este proyecto es que en una misma producción se entrega al usuario la locomotora más los vagones, de manera que tú en una sola compra o en una sola
adquisición, tienes el tren completo, lo cual es realmente especial en la industria porque por lo general las personas adquieren la locomotora o adquieren los vagones y esperan que uno de los dos sea producido. Y eso puede literalmente llevar varios años antes de que alguien obtenga una producción esperada. De manera que eso hace un poco también especial a este proyecto. Entonces la idea es que despleguemos un poco cuál es la historia del tren para poder ver o llegar a ver cómo producimos este modelo que ven en pantalla. Este es el modelo del cual voy a hablar hoy, en escala 1:48. Y vamos a ver cómo es eso. Digamos que para contextualizar al cohete, al rocket en su momento de génesis, hay que entender, digamos, qué estaba pasando en términos de industria y tecnología y qué estaba pasando y cómo eso impactaba un poco en la cultura de la época. Eso es todo un capítulo en la historia del diseño industrial que tiene que ver con todo con el streamlining o el aerodinamismo y cómo se implementó con nuevos materiales y nuevas tecnologías como el motor diésel. Entonces voy a hablar un poco de la génesis de este tren a partir de cómo llegó a ser esa época. Cuando hablamos de los mediados de los 30 en adelante, en la historia del transporte de ferroviario de trenes, hablamos de lo que se llama la era de transición. Esto es una época hiper interesante porque es una época en donde esencialmente hay un cambio de tecnología. Entonces hay una transferencia del uso de las locomotoras a vapor al uso de locomotoras diésel. Eso, pues digamos, supone una serie de complicaciones y de complejidades que son muy interesantes de estudiar. Y para el modelismo, en esencial, también es una época dorada porque tú puedes tener en tu carrilera, digamos, trenes de vapor y trenes de diésel sin corromper, digamos, la fidelidad de la reproducción. Entonces, esta foto me pareció súper diciente del momento que se estaba viviendo en 1937. Aquí está el Rocket en una de sus salidas preinaugurales, junto a una locomotora de vapor también de la Rock Island, de la Chicago Rock Island and Pacific, que para decirlo más rápido, se habla de la Rock Island, pero es esencialmente la misma carrilera. Entonces, en esta foto podemos ver el diésel completamente nuevo, digamos, viéndose muy elegante y muy limpio, junto a las locomotoras de vapor que de alguna forma se resistían a ser sobrepasadas por esta nueva tecnología. Pero digamos, ¿cuál es el origen del diésel y el origen de estas nuevas formas de transporte? Aquí es, digamos, prácticamente imposible hablar de esta transición sin hablar de un tren específico que es el Burlington Zephyr. Este es un tren que se inauguró en 1934. Estamos viendo uno de los panfletos de publicidad. Y es el primer tren hecho completamente en acero inoxidable, utilizando unas nuevas formas digamos, de transporte, o sea, de generar la energía. Los trenes, la tecnología diésel esencialmente es un motor que es diésel eléctrica, es decir, un motor diésel da poder a unos generadores eléctricos que son los cuales generan la tracción. Y acá en este panfleto podemos ver el look del Burlington Zephyr, que era completamente moderno. Digamos, era como la diferencia generacional entre el vapor y el diésel no podía ser más aparente. Es como el futuro y el pasado de alguna forma. El eslogan de este tren era Dawn to Dusk, y como del amanecer al atardecer, y eso hablaba como de la velocidad de la cual podía llegar de Chicago a Denver en un viaje, digamos, en el cual recortaba horas de trayecto. Y también podemos ver en esta imagen cómo digamos, utiliza el motor diésel eléctrico, es controlada por un motor diésel eléctrico, y es como una flecha de acero inoxidable brillante. De manera que aquí podemos ver en esta siguiente diapositiva una foto del prototipo en contexto. Una de las cosas muy chéveres que tiene este interés por la historia de los trenes y por su estudio es el uso documental de la fotografía. La fotografía es la que permite realmente
digamos, estudiar estos prototipos durante el tiempo y también, digamos, documentar la apariencia y los detalles y todos los componentes que sean visibles a través de ella. Digamos que el Burlington Zephyr tiene una narrativa, digamos, interesante. Tiene que ver como con el dios, el dios del viento, Zephyrus, y los vientos del oeste. Entonces, digamos, la narrativa tenía que ver como con la velocidad, con el aerodinamismo y sobre todo el uso del nuevo material. Hay otro tren que se puede denominar el primer tren aerodinámico, que es una carrera que se llama el Union Pacific, que tiene el M1000, o M10.000, perdón, pero realmente el primero es este, porque el M10.000 utilizaba ACPM y digamos que era una tecnología que no era tan optimizada como la del Burlington Zephyr, que probó ser, digamos, la más eficiente y la mejor de las que se estaba experimentando. En este momento me gustaría llamar la atención sobre un personaje absolutamente importante para la historia del transporte y sobre todo el transporte ferroviario. Me refiero aquí a la persona que tenemos a la izquierda, que se llama Ralph Budd. Ralph Budd era un ingeniero civil que desarrolló su carrera apoyando a las carrileras en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se construyen las carrileras para tener eficiencia, digamos, en las montañas y ese tipo de cosas. Como buen ingeniero civil, lo hacía muy bien y realmente Ralph Budd tenía una mente brillante porque no solo tenía la capacidad de visualizar por dónde llevar las carrileras, sino también administrativamente y en términos de implementación de nuevas tecnologías, era realmente un visionario. Ralph Budd, junto a un pariente lejano que se llama Edward Budd, digamos, Edward Budd fue la persona que fundó la compañía Budd, y Ralph Budd, siendo presidente de la Chicago, Burlington and Quincy, le propuso a la compañía Budd, o se unió a la compañía Budd para construir este tren que estamos viendo. Eso porque es importante, porque los ingenieros de la compañía Budd fueron los ingenieros que desarrollaron la metodología para poder ¿cómo se dice? Soldar el acero inoxidable. El acero inoxidable era soldable, pero digamos, con las metodologías anteriores de calor extremo, digamos, tú podías soldar el material, pero eso reducía mucho, por ejemplo, la tensilidad del material, de manera que se volvía mucho más susceptible a romperse cuando hay fuerzas extremas, y también le quitaba la propiedad del anticorrosión, que es una de las propiedades más, digamos, como más importantes y más, las más, digamos, como se podría decir, interesantes para este material en el uso del transporte. Entonces, estos ingenieros lo que hicieron fue desarrollar una nueva forma de soldar los dos materiales, y eso se denomina shot weld, y es una forma de soldar que no utiliza calor, o lo utiliza de una forma más bien eléctrica, de manera que tú puedes hacer muchos remaches de soldadura con un bajo nivel de calor eléctricamente, y eso te da una soldadura incluso más fuerte que la otra, y mantiene la tensilidad del material al mismo tiempo que no hace que no pierda sus propiedades anticorrosivas. Entonces, eso es una de las razones por la cual Ralph Budd es tan importante. Esto tiene una conexión directa con nuestro tren cohete, porque la compañía Budd fue la compañía que construyó los vagones de pasajeros de ese tren. A partir de eso, digamos, todos los vagones modernos a partir de finales de los 30 los hacía la compañía Budd. Y antes de eso teníamos otra compañía que era la Pullman Standard, que era como la que reinaba y la cual voy a hablar rápidamente más adelante. Acá tenemos el California Zephyr, que fue un tren del 49, es un poco tardío, pero podemos ver en la fotografía cómo el acero inoxidable también permitía, digamos, hacer contornos nuevos y formas, digamos, mucho más complejas que el acero y el hierro que se utilizaban antes. También tenemos un modelo a escala 1.48 y podemos ver cómo las nuevas formas de construcción en acero inoxidable pueden darle un dolor de cabeza a los productores de estos trenes, porque hay una serie de curvas que se llaman curvas compuestas, las cuales, digamos, capturar en un modelo pueden ser realmente difíciles. Pero
Pero bueno, aquí tenemos un panfleto, digamos, publicitario, y es un panfleto que me gusta mucho porque la narrativa a la cual me refiero se hace absolutamente visible. El progreso en las carrileras se construye con acero inoxidable, digamos, un panfleto de publicidad de la compañía Bud, y aquí justo abajo del Santa Fe tenemos nuestro cohete siendo parte de la publicidad. Si pueden ver mi cursor, arriba del cohete tenemos otra locomotora, digamos que es predominante en esta publicación, que es la que dice Santa Fe. De esa locomotora, a esa locomotora me voy a referir en un momento, porque hay también una conexión, digamos, directa y muy interesante con el cohete. Aquí tenemos una comparación, digamos, de los dos tipos de construcción de vagones de la época. Arriba tenemos el vagón ligero Bud en acero inoxidable, y abajo tenemos el vagón Pullman Heavyweight o pesado, es la denominación que se utiliza. Entonces, la apariencia de los dos era realmente diferente, la metodología de construcción era completamente diferente, y la apariencia también, por supuesto, el de arriba era un acero inoxidable limpio, brillante, moderno, etc. Y el Pullman era una apariencia, un verde muy oscuro, con un techo súper oscuro y unas letras romanas extendidas en dorado. Y estos vagones Pullman fueron construidos más o menos en 1910 y duraron casi por 50 años. Y, digamos, eran vagones esencialmente diferentes que se iban actualizando según las necesidades de la época. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado y ese tipo de cosas se les iba poniendo a medida que las tecnologías iban avanzando. Aquí tenemos dos modelos de estos dos tipos de vagones. A la izquierda tenemos el vagón ligero pesado, el vagón Bud ligero, y a la derecha el vagón Pullman pesado. Digamos que el corrugado que vemos en el moderno, ese tipo de corrugado es lo que se denomina fluting, y digamos no es decorativo. Eso tiene que ver también con generar una estructura mucho más fuerte en cuanto a las contorsiones y a las fuerzas a las que se exponen estos vagones normalmente en su uso. Y a la derecha tenemos el vagón Pullman pesado. Como podemos ver, es un verde muy oscuro, es casi como negro con una gotica de verde, y estas letras extendidas romanas en dorado. Los vagones Pullman no quiere decir que en ese sentido sean para nada, digamos, que uno los pueda como deshacerse de ellos rápidamente, porque eran vagones absolutamente ostentosos. Eran el lujo, era una especie como de hotel 5 estrellas sobre ruedas. Y tienen también su encanto. Los interiores eran realmente adornados, como podemos ver aquí a la derecha. El vagón Pullman pesado tenía todo tipo de amenities y de servicios, todo tipo de luces, los asientos, las ventanas, cuando se implementó el aire acondicionado, eran realmente lujosos. Sin embargo, con la introducción de esta nueva generación y esta nueva noción de modernidad, los vagones Bud ligero, podemos ver que tienen una diferencia muy, muy marcada frente al vagón Pullman pesado. El vagón Bud ligero por dentro era mucho más espacioso, tenía mucho menos decoraciones, las luces eran fluorescentes y a veces también utilizaban luces de neón, las cuales se desarrollaron a principios de los 20. Las luces fluorescentes y las luces de neón, digamos, se desarrollaron en los principios de los 20 y se comercializaron ya hacia mediados y finales de los años 30, de manera que eran implementadas en este tipo de vagones. Uno pensaría que el neón es más moderno, pero no, realmente es de antes de los años 30. Sin embargo, aquí podemos ver la diferencia estilística y generacional en cuanto a este tipo de vagones. Entonces, bueno, hablemos del cohete y de la génesis del cohete. Quiero responder, digamos, estas tres preguntas. ¿Qué tipo de carrilera era la Rock Island? Su estatus en 1930 y por qué es importante el cohete. El cohete, digamos, es un tren que es bien excéntrico dentro de la misma historia de los trenes, porque es un tren, digamos, corto, como lo había dicho antes, pero también, digamos, tiene otra serie como de excentricidades que lo hacen interesante. Digamos, si empezamos a hablar por el nombre del cohete,
vamos a ver que el origen real del nombre del cohete es el primer tren que tuvo la carrilera Rock Island en 1852. Aquí podemos ver en la imagen a la izquierda un dibujo de este tren, algunas fotografías también. Pero este, digamos, era como el primer cohete, o el primer cohete de la Rock Island. Y el nombre viene de este cohete, de este rocket del 1852. También hay obviamente un juego de palabras entre Rock Island Rocket, digamos que eso añade la narrativa, pero hay una idea que es mucho más interesante que me parece, digamos, importante plantearla, y es que la noción de cohete no viene del cohete espacial. ¿Ok? En 1930, la narrativa alrededor de los cohetes era esencialmente balística, no era espacial. Los primeros cohetes hacia el espacio se lanzaron como en 1943 o algo así, por los alemanes, pero antes realmente cuando se hablaba de cohetes, se hablaba de cohetes balísticos. Entonces, esa narrativa del cohete y de la modernidad, de la distancia, de la velocidad, hacía parte del diseño nuevo del cohete y llevaba como esa narrativa en su diseño. Hay otro tren que es, digamos, también es denominado el cohete, pero es un tren mucho más anterior y es un tren inglés, que es el cohete de Stephenson de 1829. Acá podemos ver acá arriba a la derecha cómo lucía en un diagrama ese tren. Es un tren, digamos que bastante antiguo, pero bastante importante en la historia de los trenes porque fue uno de los primeros trenes que resistió una serie de pruebas sin desbaratarse esencialmente. Entonces, digamos que la palabra rocket tiene otro capítulo ahí en la historia de los trenes, pero cuando hablamos del rocket americano, del rocket del 37, el origen realmente es este primer tren de pasajeros de la carrilera, de manera que es una especie que trata como de usar ese y traerlo a la modernidad. Acá tenemos un mapa de la extensión de lo que era el sistema de la Rock Island. Es una carrilera que esencialmente iba de Chicago al oeste y de Chicago al sur. Estamos hablando de prácticamente toda la mitad de Estados Unidos. Como podemos ver aquí arriba tenemos el lago Michigan, tenemos la ciudad de Chicago y esta toda era la extensión, del Rock Island a través de sus terrenos en Estados Unidos y de sus carrileras en Estados Unidos. Y a la derecha tenemos un brochure o un catálogo, digamos, promocional del Rock Island Rocket. Los colores empiezan ya a darnos una idea del estilo de este tren. Podemos ver aquí a la derecha que nombran que son 6 trenes. Entonces, se hicieron 6 locomotoras y realmente eran 5 rutas, pero una de las rutas los trenes tenían que cruzarse porque la extensión era bastante larga. Me refiero a un tren que iba de Chicago a Texas y ese tren, la extensión era tan larga que el tren no podía ir y volver en un día. Entonces se necesitaban 2 locomotoras y se cruzaban en el recorrido. Pero acá en el brochure podemos ver las rutas y podemos ver algunas imágenes, digamos, publicitarias junto a los diagramas de los vagones. A la izquierda tenemos un mapa de las rutas de los rockets. Este no es el sistema completo de la Rock Island, porque pues, una carrilera también tiene carrileras para carga y ese tipo de cosas, pero podemos ver la extensión y las rutas de los cohetes en 1937. Algo que vale la pena también hablar es que estoy hablando del rocket y su génesis. La serie de trenes del cohete se extienden hasta casi 1960, pero esta producción específica lo representa en su génesis en 1937. Entonces estamos hablando específicamente de ese momento. A la derecha tenemos un catálogo también publicitario en donde se muestran las nuevas tendencias de trenes de pasajeros. Como podemos ver, está nuestro cohete, está el Burlington Zephyr y arriba está el Santa Fe, del cual voy a hablar en un momento. Pero podemos ver prácticamente un brochure en donde los trenes de vapor han quedado completamente al lado. Y se trata como de introducir estas nuevas narrativas para incentivar un poco al público a volver a utilizar los trenes. Algo que vale la pena, por ejemplo, hablar de la Rock Island, que no es de mucho orgullo, es que es una carrilera que no es muy conocida por su buen uso administrativo. La Rock Island en 1930 tenía una serie de problemas financieros tremendos y lo que se hizo fue utilizar como
el furor del streamlining y de todo lo que generó el Burlington Zephyr para fomentar de alguna forma que el público volviera a utilizar los trenes y generar nuevos ingresos. Sin embargo, la Rock Island siempre fue una carrilera clase 1, es decir, de la categoría más alta hay 1, 2 y 3. Bueno, a pesar de ser clase 1, digamos, tenía muchos problemas administrativos por manejos y ese tipo de cosas. No era, digamos, un modelo económico a seguir. Sin embargo, el cohete es importante en su historia porque el cohete reanimó todo el interés por los viajes de pasajeros, por los viajes de pasajeros en tren, y fue un éxito total. El Rock Island Rocket fue el tren que le volvió a dar o le inyectó vida nueva a la carrilera y fue un tren absolutamente exitoso que se pagó en los primeros 2 años y después de los primeros 2 años generó ganancias hasta finales de los 60. Aquí tenemos 2 imágenes que me gustan mucho porque hablan un poco como del componente humano. Y estas 2 imágenes muestran al cohete siendo introducido al público, haciendo sus primeros viajes en público. Y como podemos ver, era un evento social. La gente iba a ver el nuevo tren, y era realmente como lo que se hacía, ¿cierto? El tren va a pasar por esta ciudad, por este pueblo, y la gente, digamos, se acercaba a él y podía ver un poco como el futuro, porque realmente todo lo que tiene que ver con el diseño era realmente contrastante frente a lo que se veía en la época. Aquí tenemos otras imágenes, digamos, como de estos primeros años, en donde el Rocket hacía sus viajes preinaugurales o inaugurales. Y podemos ver como todo el interés que hay por las personas en cuanto a ir a ver y conocer, y era como un evento que se hacía. A la derecha tenemos dos imágenes. Una de las imágenes, o las 2 imágenes, tienen que ver con una especie de ceremonia que se le hace a los trenes nuevos, que es como un bautizo, en donde se le rompe una botella de agua contra el tren para, pues, darle una buena fortuna. Es una especie como de ritual para la buena suerte. Entonces, eso es lo que se hacía cuando un tren se presentaba y se inauguraba en público. Aquí, por supuesto, la niña arriba a la derecha lo está haciendo, está rompiendo una botella de agua contra una especie como de modelo bastante grande, en donde es de esos tipos de trenes que se ven en los centros comerciales y ese tipo de cosas para que los niños los usen. Pero la idea que quiero llevar es realmente como el ambiente cultural y el ambiente social de la época, porque ver un tren nuevo, enfrentarse a él, ver una nueva tecnología, ver cómo cambian los tiempos, era como algo de interés. Aquí podemos ver la gente a la izquierda justo antes de que el tren arranque. A la derecha tenemos una pareja tomándose una foto junto al cohete. De manera que eso es algo que es muy chévere como de estudiar, porque introduce el componente humano a la historia. No tanto estudiarlo como de una forma fría, sino como de lo que la gente vivía en ese momento. Esta es una de mis fotografías favoritas del cohete. No es una foto muy buena para estudiar el tren, pero es una foto, digamos, bellísima porque habla un poco como de la presencia de la locomotora y la presencia del tren. Tenemos estas personas elegantísimamente vestidas admirando el tren, y está como enmarcado frente a estos 2 carros que se ven realmente bastante anticuados al lado del cohete. Este tipo de locomotoras tenían una trompa en inclinación, como podemos ver acá, una inclinación de 70 grados, y eso fue un tipo de diseño que se implementó durante otra serie de locomotoras, y realmente pareciera que fueran a 100 millas por hora, incluso estando quietas. Aquí tenemos rápidamente digamos, un periódico del momento, en donde se habla como de la introducción de este lanzamiento, o este lanzamiento del cohete. Y algo que me gustó mucho de este artículo del 37 de un periódico en Oklahoma, perdón, es cómo describe cómo se ve el tren en el campo. Entonces habla de que el efecto del tren es como que sugiere una bola o una bala de fuego que está dejando digamos, como una nube blanca detrás.
Eso va un poco también a la narrativa del cohete en términos balísticos, pero digamos que el estilo y la pintura del tren tienen que ver con dar la sensación de una bola de fuego andando a mucha velocidad en el campo y dejando como una especie como de nubes blancas detrás a medida que recorre el campo. Esta es una fotografía que no tiene mucha resolución, pero me encanta porque podemos ver el cohete completo con 3 vagones y hay un contraste muy fuerte entre este tren completamente moderno y la serie de carros que vemos abajo que se ven muy anticuados, parecen como cajitas, cero aerodinamismo, eran digamos como carros hechos completamente en acero y en hierro. Y imaginarse, digamos, ver algo tan diferente digamos, al tipo de diseño comercial debió haber sido realmente como ver al futuro ante los ojos. De manera que eso es un poco como el ambiente cultural de la introducción de este cohete al público. Hablemos un poco de la locomotora. La locomotora es especial por algunas razones específicas. Digamos que es una locomotora especial porque se produjo únicamente para esta carrilera. Antes la General Motors o digamos, Electromotive Division, que era la división de General Motors que construía estas locomotoras, hacía una clasificación y esa clasificación producía, no sé, 40 o 50 locomotoras y se repartían en diferentes carrileras. Esta locomotora que estamos viendo es clase TA y se construyó únicamente para el Rock Island, ¿ok? No hay otra carrilera que tenga esta locomotora. Y solo se construyeron 6 locomotoras, de las 601 a las 606 eran sus números, y la clasificación TA tiene que ver con que eran 1200, es decir, 1200 caballos de fuerza, y solo habían unidades A. Unidades A me refiero esencialmente a locomotoras que tienen cabina, ¿ok? Por lo general se ven locomotoras articuladas en donde hay unas que no tienen cabina que se denominan B, como boosters o algo así, como que dan más poder al tren, pero como este era un tren corto, solo había locomotoras unidades A. Entonces la clasificación TA tiene que ver con esa, digamos, característica de la locomotora. Es una producción exclusiva, tiene un motor único Winton 201A, que fue una especie como de motor que no tuvo mucho futuro, pero digamos era el que se utilizaba en la época, y como podemos ver era una locomotora realmente rápida. La velocidad máxima era 117 millas o 188 kilómetros por hora, y eso es bastante rápido. Algo interesante de esta producción es la introducción del esquema de pinturas. Cuando hablo del esquema de pinturas me refiero al estilo, a los colores que se utilizaban, y esos esquemas se utilizaron después en otras locomotoras, pero esta fue la primera locomotora en que se introdujo ese esquema y se llama el Announcement Scheme o la pintura de anuncio. Y esa pintura de anuncio es importante por muchas razones, o valdría la pena hablar de ella por muchas razones. Es una pintura que diseñó un artista realmente especial y una persona que es muy celebrado por la comunidad y digamos, un pensador visual y un artista realmente interesante. Estamos hablando de Leland Knickerbocker. Leland Knickerbocker era un diseñador industrial y diseñador gráfico que trabajó para General Motors. En esta época, en las construcciones o las compañías tenían una cosa que es rarísima, que suena, o que hoy suena rarísima, que es todo lo que tiene que ver con los departamentos de estilo. Y esos departamentos de estilo eran los que realmente daban imagen a una locomotora. Entonces, el director o la mente detrás del esquema del cohete también fue Leland Knickerbocker, también conocido por este tipo de pintura que vemos acá, que es la pintura Warbonnet de otra carrilera, que es la carrilera Atchison, Topeka and Santa Fe, o la carrilera Santa Fe, se conoce normalmente como la Santa Fe, y era una persona que tenía un pensamiento visual muy claro, muy gráfico, y tenía la capacidad de desarrollar diseños icónicos y atemporales. Cuando yo hablo de la pintura de estilo Warbonnet, que es la que vemos acá, ahorita la vamos a visualizar un poco mejor, pues realmente estamos hablando de algo que está absolutamente introducido en el ADN de la cultura de las carrileras norteamericanas. Es decir, no se puede pensar en las carrileras norteamericanas sin pensar en este tipo de pintura, porque es realmente icónico. Entonces, fue un tipo de pintura que
se le aplicó a muchísimas locomotoras durante los años y es, digamos, de las pinturas más queridas y más predilectas por el público porque es realmente hermoso. Digamos, ¿de dónde viene este diseño de pintura? Viene esencialmente de un tren de pasajeros o de una serie de trenes de pasajeros de esta carrilera, en donde se implementaron una serie de eh, elementos gráficos y elementos simbólicos de las culturas nativas de Estados Unidos, porque el tren, digamos, como atravesaba todos los planos o las mesetas, digamos, de las culturas donde vivían las culturas indígenas, y la narrativa, digamos, de ese tren era, digamos, utilizarlas para generar, digamos, como interés por el tren y unas narrativas, digamos, como nuevas y como muy, que llamaran mucho la atención. Entonces Knickerbocker creó este esquema, también utilizando el emblema del indio americano, y es una pintura muy celebrada. Incluso aquí podemos ver una postal de Estados Unidos en donde se celebra el tren y la locomotora. El tren es el Super Chief. El diseño de las locomotoras también estaba, digamos, extendida al diseño interior de los vagones, en donde incluso los platos y los elementos decorativos como los sofás y las paredes tenían, digamos, elementos gráficos de estas culturas nativas de Estados Unidos. Entonces, digamos, como Knickerbocker era un genio en términos de integrar los elementos de Art Deco estilísticamente para generar una narrativa según, digamos, las producciones de las locomotoras que se iban entregando a finales de los años 30. Acá tenemos la misma locomotora en escala 1:48 y esta locomotora, aquí se puede, digamos, visualizar un poco más lo gráfico y lo impactante que podían ser esos diseños. El War Bonnet, o digamos, el nombre de War Bonnet tiene que ver con estos sombreros que utilizaban los jefes nativos, que tenían una serie de plumas, que lo podemos ver en el emblema acá, y esta curva que se hace alrededor si la pueden ver aquí alrededor de las ventanas, pues digamos que es como una especie de estilización de la forma del War Bonnet, pero también tenemos al frente como este elemento gráfico que tiene que ver con las culturas indígenas del área. Estilísticamente, digamos, la locomotora también tiene, digamos, como relación con el TA, porque la trompa es prácticamente idéntica, pero son locomotoras distintas en términos mecánicos también. Y podemos ver algunas imágenes de los modelos. Y acá tenemos algo que para mí es realmente fascinante. Tenemos la comparación de los dos esquemas. Recordemos, son dos diseños de Leland Knickerbocker, y podemos ver en la mitad dos introducciones a las patentes. Entonces, estas son las patentes de diseño de la locomotora Rocket y de la locomotora E1 o el War Bonnet de la Santa Fe. Y a la derecha podemos ver algunos de los dibujos del departamento de estilo de la General Motors. Realmente cuando un artista hace este tipo de diseños que son tan icónicos, digamos, yo siendo artista lo aprecio mucho, porque cuando alguien hace algo icónico, o pensar cuando un artista hace algo icónico, pues es muy interesante. Es decir, cuando uno piensa en un artista, en un artista que produce imágenes icónicas, uno puede pensar en Andy Warhol o en Robert Indiana, que generan estas imágenes que pareciera que tuvieran el poder de introducirse inmediatamente a la cultura sin tener ningún tipo de filtros antes. Y Leland Knickerbocker fue capaz de hacer esto con estos dos y con otras pinturas, pero específicamente con estas dos, digamos, como que alcanzó un grado de sofisticación en el cual hay conceptualismo y formalismo del más alto nivel, y se convierten como en imágenes culturales. De manera que si alguien está interesado en trenes de los americanos de esta época, pues es imposible no atravesarse con la importancia de estas dos pinturas que después fueron utilizadas en otras locomotoras y hicieron parte del imaginario social y cultural hasta hoy en día. Algo para anotar es que ninguna de estas locomotoras sobrevivieron. La TA no hay ningún sobreviviente de esta locomotora, pero digamos, hay documentación fotográfica suficiente como para alcanzar una producción de alta fidelidad. Aquí tenemos los dos modelos, digamos, reunidos y como una especie
de celebración de Leland Knickerbocker. Son dos producciones diferentes, una, la del Rocket es la que vamos a hablar y la de la que estamos hablando, y la de la izquierda es una producción de otro importador de 1913 más o menos. Pero me parece a mí, para los coleccionistas y las personas que están interesadas en coleccionismo, por ejemplo, reunir dos elementos que tengan como una relación histórica o conceptual, poderlos reunir en una misma colección, pues es realmente especial. Aquí podemos ver algunas tomas de las trompas y como hay alguna serie de, digamos, como de similitudes estilísticas, pero realmente es una especie como de celebración del trabajo de Knickerbocker en escala 1:48. Ahora quiero hablar de un episodio que no es tan alegre, un episodio que es histórico, pero que es realmente escalofriante. Sin embargo, hace parte de la historia del tren y es importante entenderlo así porque es un episodio que afecta al medio de transporte o que es visible o es tangible en el medio del transporte incluso hoy en día. Me refiero a un accidente en el cual uno de los cohetes, el Des Moines, una de las rutas en las que viajaba el cohete, tuvo un accidente y fue realmente trágico. Esto pasó en octubre de 1937, los trenes lo lanzaron en septiembre y no pasaron ni 4 meses antes de que hubiera el primer accidente. Y me refiero a un accidente en el cual uno de los cohetes estrelló a un bus escolar. Esto pasó por una serie de condiciones que tienen que ver con condiciones desafortunadas y otra serie de, digamos, como de condiciones históricas de las cuales me voy a referir rápidamente en un momento. Entonces, como para dibujar un poco la situación, había un bus escolar que estaba haciendo una excursión a una constructora de ladrillos en una ciudad pequeña en Mason City. Esto es un bus escolar que llevaba estudiantes de un colegio. Y saliendo de su excursión, el conductor, digamos, cruzó la carrilera sin mayor precaución y el cohete, el tren, la locomotora del cohete lo estrelló. Y hay varias condiciones, digamos, históricas que vale la pena nombrar acá. La primera es que estamos hablando de la época de transición. Entonces, culturalmente apenas se está introduciendo la tecnología del diésel y esto pues tiene una serie de consecuencias que se fueron adaptando al público, pero que no eran inmediatas. Por ejemplo, antes con los trenes de vapor, los trenes eran mucho más visibles, porque los trenes de vapor producen mucho ruido y producen también el vapor o los pilares de vapor en el paisaje de manera que tú lo puedes reconocer a unas millas de distancia. Tú puedes ver un tren muy lejos. Los diésel no producen esa columna de vapor y son mucho más silenciosos. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en los carros Teslas, los Teslas son carros eléctricos que prácticamente no suenan y una de las condiciones para que puedan entrar al mercado es que los carros eléctricos produzcan un sonido, así sea artificial. Entonces, los Teslas y los carros eléctricos producen un sonido de motor que no es real, es artificial, pero digamos, funciona como una alerta para las personas que están alrededor del carro que no escuchan el sonido del motor. Entonces, esa es una de las condiciones, digamos, de la época de transición que marcó los protocolos de seguridad después. Los buses, por ejemplo, escolares de ese momento eran buses de acero y de madera, de madera y hierro. Entonces, el cuerpo de los buses era completamente en madera y toda la parte mecánica era de hierro o de acero. Entonces, pues realmente el tren lo que hizo fue destrozar al bus y lo arrastró por casi 1 milla, de manera que eso hizo un cambio en todas las leyes, digamos, en todas las leyes federales para que se generaran los cambios nuevos y los buses fueran de acero. Las personas, los conductores también, hoy en día, si uno está en Estados Unidos, como ustedes saben, si un bus va a atravesar una carrilera, primero tiene que parar, segundo tiene que abrir la ventana y tiene que abrir la puerta de los pasajeros.
porque tiene que tener contacto visual directo con la carrilera antes de poder cruzar. Eso es un mandato federal en Estados Unidos que las personas hagan eso. Paras, miras y después sí puedes cruzar. Y también hubo unos cambios en términos de las puertas que se abren y se cierran en cuanto a los cruces entre, digamos, tránsito vehicular y tránsito ferroviario. En el accidente en el bus iban 30 personas, 10 personas murieron y 3 profesores, 7 niños murieron y hubo bastantes heridos, pero digamos los recuentos, no voy a mostrar nada porque no hay imágenes de eso y no lo haría porque no me parece adecuado, pero los recuentos que hay de la escena después del accidente son realmente infernales. La gente no entiende el poder de los trenes y su velocidad y ese tipo de cosas y digamos, por más que uno celebre la maravilla de los trenes, pues también hay un lado muy oscuro en cuanto al poder destructivo que puedan tener. Sin embargo, hay otra cosa que es interesante en cuanto a este evento y es que si uno revisa las imágenes posteriores del rocket, vamos a ver aquí a la derecha que el Rock Island Rocket tiene 2 luces. Y no una como lo hemos estado viendo. Eso fue la introducción de otro protocolo federal en el cual todos los trenes tenían que llevar una luz de advertencia que oscilaba como para alertar al otro tipo de transporte o a las personas en los cruces. Entonces, esta luz de advertencia que se denomina MARS es una introducción que surgió a partir de ese evento histórico y trágico. Bueno, eso es un poco como el contexto del Rock Island en su génesis, de cómo fue introducido al público. Y en este momento voy a empezar a hablar del proceso de producción. Del modelo como tal. Hay algo que vale la pena entender y es que estoy tratando de comprimir un proceso de más o menos 3 años. Y de ver cómo fue que se hizo para lograr una reproducción, digamos, de alta fidelidad o de categoría de museo, como lo decía al principio de la conferencia. Entonces, durante estos 3 años hay esencialmente 3 actores principales en cuanto al diseño de la producción. Esencialmente se habla de un importador. El importador es como la cabeza o el cerebro de todos los proyectos. Es un importador que tiene relaciones con los constructores en Corea y en China. El constructor es el actor, digamos, que tiene que ver con la producción como tal del modelo, y el consultor, que en este caso sería yo, o en otros proyectos 1, 2 o 3 consultores, son las personas que están en constante revisión de la producción y del diseño. Entonces, esos 3 actores, digamos, funcionan como un sistema en el cual lo que se busca realmente es lograr una representación de alta resolución. Entonces, aquí podemos ver de las cosas, de los archivos realmente que se comparten y de las acciones que se toman para que los modelos sean lo más correctos posibles. Entonces, el objetivo de la construcción de un modelo de categoría de museo es obtener una representación de alta resolución. Y esto se hace durante los primeros años hasta el punto en que se puede decir se entra a producción. Para esto se utilizan diferentes formas de transmitir la información, dibujos técnicos que son bastante tradicionales. Se utilizan dibujos de ayuda, digamos, digital, como CAD scans, que son tridimensionales. Y durante ese proceso se mandan o se envían de ida y de regreso lo que se llaman paquetes de datos. Entonces, en los paquetes de datos están las correcciones, las sugerencias, evidencias fotográficas o aportes, digamos, directos que se puedan hacer a la producción, al diseño y el desarrollo. Voy a mostrar una serie de ejemplos de cómo luce un paquete de datos. Entonces, aquí tenemos el dibujo técnico de la locomotora. Como podemos ver, hay una fecha de inicio, es el primer diseño, el dibujo técnico. En inglés realmente se habla de dibujo mecánico, no técnico, pero en este dibujo técnico podemos ver las diferentes vistas. Es una forma muy tradicional de visualización.
Y sobre ese diseño yo hago una serie de comentarios que tienen que ver con las correcciones que se esperan para la siguiente iteración o el siguiente ejemplo del diseño. Entonces, se hace una serie de comentarios, se señalan y ese tipo de cosas. Otra página, un paquete de datos puede lucir así, en donde hay una serie de evidencias fotográficas en donde se señalan, por ejemplo, aquí estoy esencialmente buscando señalar la posición de las ventilaciones que tenía esta locomotora en el techo, y no solo su apariencia, sino su ubicación en el modelo. Acá también se pueden ver acá dos y acá dos con una separación diferente, no eran realmente simétricas. Y también se pueden mostrar ejemplos de otros modelos para que el constructor tenga una idea de cómo acercarse a esto, cómo lograr, digamos, la reproducción de una parte o la ubicación de la misma parte. Esta, por ejemplo, es una mucho más sencilla, en donde simplemente señalo que la curva de esta ventana detrás de la cabina no tiene un ángulo. Como podemos ver en la primera iteración o en el primer ejemplo, la ventana tiene un ángulo, pero realmente es una curva continua, y ese tipo de cosas se van corrigiendo con el tiempo. Esta es, digamos, como la parte más difícil del trabajo, porque es muy arduo, digamos, en términos de atención para la persona que hace la consultoría, pero también, digamos, es lo más arduo, pero es lo más importante, porque cuanto más se suba la resolución y la fidelidad del modelo, pues al final uno tiene un modelo mucho más correcto. Acá, por ejemplo, estoy nombrando una serie de soportes estructurales que se veían a través de las ventanas. Y la idea es que el constructor, cuando recibe todo este paquete de datos, lo implementa en el nuevo diseño que ya tiene todos los arreglos. Realmente lo que uno hace como consultor es una especie como de estudio topográfico. Uno empieza como a mirar toda la forma y la topografía de la locomotora y trata de traducirlo al paquete de datos para que el constructor se pueda hacer una idea. El equipo coreano son realmente unos artesanos, artistas fantásticos que tienen todos los conocimientos para producir el modelo, pero por lo general no tienen el conocimiento histórico del prototipo. Entonces muchas veces pueden obviar unas cosas, o lo que pueden hacer también es mezclar diferentes épocas y mezclar diferentes modelos, de manera que puede que resulte uno con un modelo que realmente no refleja un prototipo realmente, sino que es como una especie como de combinación de épocas y de locomotoras, lo cual puede ser realmente puede ser crítico y puede ser un error, digamos, trágico para el proyecto. Entonces lo que uno hace es como, ¿cómo se podría decir? Como ajustar un poco el diseño para que la producción sea mucho más correcta. Esta es otra diapositiva en donde se hacen los comentarios en cuanto a la apariencia, digamos, la diferencia entre unas partes que eran plateadas, otras eran acero inoxidable y ese tipo de cosas. Pero son paquetes de datos que pueden contener 30, 40, 50 páginas de correcciones y que evidentemente se van haciendo mucho más finas a medida que el proceso se va dando. Entonces, durante los primeros 2 años más o menos, hay un ir y venir de información hasta que se tiene, digamos, una serie de archivos o de diseños que permiten ir a producción, digamos, sin ningún tipo de dudas. Durante este periodo, por ejemplo, algo que me parece un poco anecdótico, pero que habla un poco del juicio y de la resolución del proyecto, es el uso de este negativo. Este es un negativo que yo conseguí en eBay y es la mejor compra que he hecho porque me costó como $5. Y es un negativo, digamos, que es de muy buen tamaño, como podemos ver en la foto. Tiene casi como, digamos, como 3 centímetros por 7 centímetros. Es un negativo que se puede ampliar y obtener una resolución muy alta. Y, por ejemplo, este negativo nos permitió ubicar en el diseño los tornillos que, digamos, que unen al emblema del Rock Island con la locomotora. Aquí podemos ver a la derecha la serie de tornillos, su ubicación en el emblema, y pudimos añadirlos, como pueden ver abajo, exactamente en el punto en donde estaban en el prototipo, de manera que, si bien hay libros de consulta que son referencia, digamos, fantástica para la producción,
Hay todo tipo también de formas de acercarse a evidencias fotográficas como negativos, videos también para color, son fantásticos, pero digamos, este es una forma de entender cómo lograr una evidencia sin utilizar materiales de referencia convencionales como libros y revistas. Esto ya es una forma, digamos, un dibujo técnico, digamos, tardío, en donde podemos ver las partes en morado, las cuales muestran las revisiones que se han hecho y cómo se ha mejorado el modelo durante este ir y venir de los paquetes de datos. De manera que todo lo que vemos en morado son cosas que se han adicionado o que se han mejorado. Aquí podemos ver que la curva de la ventana es continua, ya no tiene este ángulo, se han añadido las ventilaciones, se añadió acá este rectángulo que es una plaqueta de identificación de la locomotora, y se han hecho, digamos, una serie de cambios que son, digamos, son demasiados como para ir uno por uno, pero lo interesante es que los paquetes de datos y los nuevos dibujos muestran los cambios para poder hacerlos visibles para el importador, el consultor y también, por supuesto, para el constructor. Este mismo proceso se aplicó para los vagones que llevan detrás de la locomotora y también digamos que fue un proceso súper arduo, pero que se hizo, digamos, con mucho juicio para que tanto los vagones como la locomotora tuvieran el mismo nivel de fidelidad y el mismo nivel de resolución que la locomotora. Aquí tenemos uno de los dibujos técnicos justo antes de la producción, en donde podemos ver no solo la apariencia de los vagones, sino los nombres y ese tipo de cosas. Ya aquí en este momento se ha finiquitado la posición de las ventanas, los interiores y ese tipo de cosas. De manera que esta es la imagen que ve el constructor antes de entrar a producción y donde ya se han hecho los cambios necesarios. Son archivos realmente grandes, tú puedes acercarte casi que a los tornillos, pero en ese sentido, digamos, son realmente útiles para poder, digamos, garantizar una producción de alto nivel. Algo interesante de esta producción es que los vagones eran articulados, de manera que hay unos vagones del Rocket que, digamos, compartían un set de llantas. Entonces los vagones iban articulados y esto, digamos, en términos de ingeniería fue un poco difícil como de hacerlo operable, porque estos modelos operan y andan y ese tipo de cosas. Entonces, no son simplemente modelos que tú puedas, digamos, tener en un display, sino que tienen que tener un componente de operabilidad para el público. Entonces, aquí podemos ver la articulación junto a los dos vagones y cómo se ven en los modelos de producción. También podemos ver el número 306, que es cada vagón tenía su número y su nombre específico. Y eso también, digamos, es el tipo de información que uno le provee al importador para que lo produzca de la mejor forma posible. Cada vagón debería tener su nombre y su número, y no solo eso, sino que tenía que ser en el tipo de vagón que representaba, porque está el vagón cocina, el vagón lounge, el vagón para dormir y ese tipo de cosas. De manera que toda esa información se le dio al constructor y, digamos, podemos decir que toda la producción fue correcta en ese sentido y no hubo ningún tipo de errores en cuanto a los números, los nombres y la producción de los vagones, que era realmente, si tenemos 5 vagones y cada tren tiene 3 o 4 vagones, es una serie de información que tiene que manejar el constructor y hacerlo de la mejor forma. Y tenemos, por ejemplo, un acercamiento al vagón restaurante, y podemos ver, digamos, como el acabado y el tipo de construcción, algunos detalles de debajo de las faldas, las puertas, etc. Y este es, digamos, como la apariencia de los vagones de producción. Aquí podemos ver algo que habla mucho del juicio en cuanto de lo juicioso que se fue en cuanto a la producción del modelo. Si podemos ver la falda del vagón y la falda del tren están deslineadas, ¿cierto? La falda del tren, que es esta parte roja justo atrás del ¿cómo se dice esto? Del step, está bastante alto con respecto a la falda del tren.
del vagón de pasajeros. Y eso es correcto. Es decir, ese deslineamiento habla del juicio en cuanto a la reducción a escala de los componentes, porque como podemos ver en las próximas imágenes, ese desnivel está presente en el prototipo. De manera que eso también habla como de la pieza de museo. Una pieza de museo, si no lo dije antes, una pieza de museo no tiene que ver con lo hermoso o lo no hermoso que es un tren, tiene que ver con el tren como el modelo como un objeto de estudio. De manera que si tú ves un modelo que tiene una resolución así, tú puedes empezar a tener una conversación de estudio en cuanto a la relación del tren, del modelo con el prototipo. Entonces, que este modelo refleje ese tipo de minucias y de detalles, habla, digamos, un poco de la calidad de la producción. La ventana de este vagón tiene una serie de rejas, como podemos verla, que también fueron reproducidas y que son correctas para el prototipo. Este era un vagón que es restaurante y también correo. Entonces, en ese vagón se llevaba las maletas, el correo y ese tipo de cosas. Y en Estados Unidos el correo, digamos, es prácticamente sagrado y cualquier intento de manipulación o de robo del correo es un lío federal, de manera que los vagones tenían seguridad extra para que las personas no pudieran tener acceso al correo. Pero todo ese tipo de cosas fueron reproducidas y habla un poco como del juicio de la producción. En cuanto a los interiores de los vagones, digamos que esto es como sintomático de todas las escalas de trenes a escala. Y digamos que los vagones están correctamente hechos, es decir, los compartimentos, la cantidad de sillas y ese tipo de cosas están correctamente reproducidas. Sin embargo, los interiores de los trenes a escala nunca tienen el nivel de fidelidad del exterior. Esto tiene que ver un poco con la producción y el costo de producción de los trenes, en donde en el interior, digamos, se reduce un poco la calidad. Porque el ensamblaje y las partes y ese tipo de cosas, digamos, exponencialmente suben los precios de las producciones, pero lo importante es que las secciones y el número de sillas y ese tipo de cosas sean correctas. Aquí quiero hablar rápidamente de una de las contribuciones directas que hice al proyecto, y estamos hablando de un elemento que está presente en los vagones de pasajeros, que es el tambor. El tambor es un elemento que está en el último vagón del tren y que lleva el nombre del tren. El tren nunca está en la locomotora, sino en el vagón de atrás. Y es un tambor iluminado y es un tambor que, digamos, extiende la narrativa del tren. Como podemos ver acá, la palabra rocket está siendo disparada y tenemos el emblema de la Rock Island. Estos son archivos que tú generas para poder generar la reproducción después en el modelo. Y aquí a la izquierda tenemos dos imágenes del proceso de producción de ese tipo de imágenes. Había documentación suficiente para generar el arte, digamos, del tambor. Y en el prototipo el tambor era iluminado con luces de neón o con luces fluorescentes. Y eso también fue reproducido en el modelo, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí hay un punto que me parece interesante en este tipo de producciones, y es que hay un grado de especulación frente a la apariencia del tambor, porque, digamos, por más evidente que era el arte, digamos, la parte gráfica del tambor, como podemos ver en la fotografía, no hay realmente un documento que nos hable del esquema de color utilizado en este tambor. Como digamos que se sabe que los tambores, por lo general, un 90% de los casos tienen colores y extienden la narrativa del tren, pues utilizando diferentes imágenes, la aproximación que hicimos fue este esquema de color donde tenemos el marrón, el rojo, el negro y el plateado que se utilizaba en la locomotora, el cual es probablemente el esquema de color que se utilizó. Sin embargo, como acabo de decir, no hay un documento decisivo en donde uno pueda decir, este fue el esquema de color que se utilizó en el tambor. Y esto me lleva a una idea que vale la pena, digamos, contar, y es que no hay modelos perfectos. Por más que se hable de pieza de museo, todos los trenes tienen un nivel de juego en cuanto al 100% de la representación. Es decir,
Cuando se habla de pieza de museo o de un tren a escala que es tiene una fidelidad muy alta frente al prototipo, pues estamos hablando más o menos de un 85-90% de resolución, digamos. Nunca se habla de un modelo perfecto, siempre todos tienen, por más que uno quiera, siempre hay algo que se pierde en la reproducción. Y esto, por ejemplo, es algo que reduce un poco como la apreciación del modelo. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? Es decir, si no te tienes el esquema, no produces el tren, o decides tener un nivel de especulación que sea, digamos, aceptable para el público. Entonces, eso es algo que me parece interesante discutir. Aquí tenemos dos imágenes del vagón en el modelo. Como podemos ver, es un vagón iluminado, tiene sus luces de alerta y el interior también tiene sus sillas y sus cortinas y ese tipo de cosas. Pero digamos que la reproducción, digamos, es, ¿cómo podríamos decirlo? Es aceptable o quedó, digamos, es satisfactoria, digamos. Tenemos una imagen del modelo en una especie de escena nocturna donde podemos apreciar al tambor iluminado y también las luces interiores de los vagones. Rápidamente quiero referirme a una especie como de tecnología que ha ayudado mucho a la sofisticación de las producciones y tiene que ver con los dibujos CAD. Estos digamos, reproducciones en 3D son archivos que se le mandan al consultor y uno los puede, digamos, manipular y los puede ver y puede como mirar piezas, digamos, específicas del modelo, y también los puede utilizar para señalar cambios que puedan hacerse. Entonces, este modelo es una forma muy áptica de visualización, quiere decir que es lo más cercano que tenemos antes de la producción de poder, digamos, tener el modelo en las manos. Como podemos ver aquí a la izquierda, se puede ver el interior del modelo de producción, en donde tenemos el motor, tenemos la parte electrónica, tenemos los baffles para el sonido, y podemos, digamos, como jugar con cada uno de los elementos. Una de las cosas que yo quería hacer en caso de que la conferencia fuera presencial era, digamos, demostrar cómo funciona el archivo en vivo, porque tú puedes seleccionar partes, puedes quitar partes, hacerlo transparente, puedes rotarlo, y de manera que es una forma, digamos, como muy eficiente de visualización. Entonces, los dibujos técnicos funcionan muy bien, pero este tipo de visualización no solo le sirve a uno para entender el modelo y cómo va a ser, sino también para que el productor entienda cómo las partes que están en movimiento, digamos, no hay un conflicto frente a que se trabe o los mecanismos no funcionen y ese tipo de cosas. Sin embargo, como podemos ver, esta reproducción ya está bastante adelante en el proceso. Podemos ver detalles del interior de los vagones, podemos, digamos, tener más atención sobre alguna de las partes, podemos acercarnos casi al nivel de lupa, podemos voltearlo y ese tipo de cosas, pero este también es como una de las herramientas más eficientes que tenemos para visualizar el modelo antes de la producción. Aquí podemos ver a la izquierda en uno de las páginas de sugerencia de los cambios cómo se añadió una cosa que se llama button strips, que son unas tiras de tornillos que no estaba en el primer diseño, y cómo se señala tanto con el diseño CAD como con imágenes fotográficas de evidencia. Y en el modelo de producción podemos ver la franja de tornillos añadida y también la plaqueta, digamos, que identifica la locomotora de General Motors. Entonces, ahí podemos ver los efectos de la consultoría y cómo esos efectos, digamos, sofistican la reproducción final del modelo. Justo antes de la producción tenemos las imágenes, digamos, los esquemas de pintura. Aquí, digamos, estamos a punto de producir el tren y estamos definiendo los colores, la posición, de algunas de las cosas que no se pueden visualizar, como las letras y ese tipo de cosas que no se pueden visualizar antes con los modelos CAD y ese tipo de cosas. Acá se puede visualizar dónde va en la parte, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte gráfica del diseño. Entonces, estos son los archivos que se utilizan.
Y aquí tenemos, digamos, como un día normal en las fábricas en Corea y en China. Son realmente los artistas y los héroes de las producciones. Son un grupo de personas que tienen una serie de conocimientos, incluso a veces secretivos, como de cosas que no se comparten en la industria, pero son unos artesanos fantásticos. Entonces tenemos aquí dos artesanos haciendo trabajo de soldadura. Digamos que cuando se habla de categoría de museo, el material predilecto para la producción de estos modelos es el latón, lo que en inglés se conoce como brass. Y si le quitáramos la pintura al tren, tendría esta apariencia de latón, el cual es predilecto por una serie de razones. Digamos, rápidamente se podría hablar de su estabilidad química, la forma como recibe la pintura, se puede hornear, digamos, las paredes son mucho más delgadas, y digamos, es mucho más estable en el tiempo, de manera que tú tienes una producción que seguramente si la cuidas te puede durar 40, 50, 60 años. Entonces es el material predilecto y como podemos ver tienen las partes y están, digamos, trabajando en ensamblaje y ese tipo de cosas. Pero la apariencia, si tú le quitaras la pintura a estas locomotoras, sería esta, que es el latón. Tenemos dos imágenes de lo que se conoce como modelos pilotos, es decir, son modelos que son antes de producción, en donde se hace una revisión o una inspección realmente previa a la producción y donde se está como finiquitando qué tipo de colores se van a utilizar. Cuando a mí me llegó la imagen de estas dos producciones, a mí casi me da algo porque realmente tienen muchos errores. Y menos mal, digamos, se cuenta como con la posibilidad, perdón, de tener un modelo piloto para, digamos, garantizar que la producción sea lo mejor posible. Por ejemplo, el emblema del cohete aquí está de color marrón y el emblema realmente debe haber sido amarillo. Ese es el tipo de cosas de pequeños errores o de errores que se pueden cometer en la producción a los cuales uno tiene que estar muy pendiente. Segundo, el color en esta reproducción está realmente por fuera del rango del esquema, digamos, que se había planteado. Es un color que es mucho más claro, parece casi como un fresa, es mucho más ligero y no genera el contraste que se buscaba. Y también hay una parte acá arriba en la ventana que es una especie como en el prototipo realmente lo que hacía era como direccionar al agua lluvia para que no entrara a la cabina, pero fue una parte que al constructor, digamos, se le olvidó ensamblar antes de la producción. Entonces, con estos modelos pilotos uno puede, digamos, señalar esos errores y esperar que en el siguiente modelo piloto se puedan mejorar. Y justo abajo tenemos una fotografía hecha con Kodachrome, que es, digamos, la fotografía predilecta en cuanto a color, porque, digamos, se captura los colores de una forma muy fiel y podemos ver cómo el contraste entre el marrón y el rojo, pues realmente no está capturado en el modelo piloto. De manera que ese tipo de correcciones se hicieron y, y se pudieron, digamos, como corregir antes de la producción. Son, digamos, semanas muy tensas porque se ha hecho todo un trabajo de año y medio, 2 años, y digamos, si se hubiera producido de esta forma, hubiera tenido errores críticos que hubieran sido realmente problemáticos y seguramente el público hubiera rechazado la producción porque las personas esperan un nivel de fidelidad más alto que esto. Sin embargo, los modelos piloto permiten ese tipo de correcciones antes de la producción. Aquí tenemos precisamente los modelos de producción, las otras fotos que envió el constructor y podemos ver que el contraste es mucho mayor, el marrón es más marrón, el emblema es amarillo, tenemos la parte acá de el rain gutter, es una especie como de barra que redirige el agua lluvia, como decía, y tenemos los modelos de producción de los vagones, de manera que cuando mandaron esta imagen me volvió el alma al cuerpo de alguna forma y se le dio luz verde a la producción. La siguiente serie de imágenes que voy a mostrar, estoy a más o menos 5 minutos de terminar, son imágenes del modelo ya recibido, son imágenes, digamos, que se denominan como imágenes de fotoestudio, en donde se puede apreciar con una luz más apropiada, digamos, la apariencia final de estos modelos. Aquí tenemos el tren, perdón, la locomotora de frente y el último vagón
a la izquierda, en donde se puede apreciar pues digamos como los detalles, la apariencia final y ese tipo de cosas. Es una imagen de la locomotora 606. Aquí tenemos otras imágenes digamos, de los costados de la locomotora. Nótese, por ejemplo, que las plaquetas de estas letras Art Deco que dicen The Rocket, que interesantemente le dan nombre a la locomotora como al tren, que es excéntrico, digamos, en la historia de los trenes, porque como decía, el nombre del tren siempre está en el último vagón, no en la locomotora. Sin embargo, eso es otra de las cosas que hace especiales a este tren. Pero podemos ver, por ejemplo, en un acercamiento, cómo están reproducidos los tornillos que unían cada una de las letras a la locomotora. Eso también se pudo ver a través de evidencia fotográfica y fue reproducido de una forma muy satisfactoria en el modelo. Cada una de las letras está hecha en acero inoxidable y se utiliza un proceso que se llama etching, en donde un químico come la parte y uno queda simplemente con la parte, digamos, separada, la cual se puede, digamos, pegar después a la locomotora, pero la reproducción es realmente fantástica. Una foto del costado de la locomotora. Podemos ver acá algunos detalles del cuerpo de la locomotora. Podemos ver las ventilaciones atrás de la corneta. Al final se logró reproducir estas ventilaciones de forma que son operables. Tú las puedes subir y bajar dependiendo de cómo quieras modelarlas. Y eso, digamos, es una característica también de los modelos pieza de museo, en donde la operabilidad de ciertos componentes es, digamos, es deseada y es muy bien recibida. Tenemos también un detalle de los exhaustos de diésel y una imagen de la parte trasera de la locomotora. Esas dos mangueras que vemos acá son mangueras, las dos mangueras de la derecha pequeñas son lo que se llaman líneas de aire, perdón, y son líneas que ayudan a que el tren active su sistema de frenos. En el modelo obviamente no operan, pero están presentes, están modeladas. Y la manguera grande que vemos debajo del acoplador es la que se llama la manguera de vapor. Es el vapor que se utilizaba para calentar los vagones durante el invierno. Entonces, dentro de la locomotora había un generador de vapor y a través de esa manguera se calentaban todos los vagones. Y ese tipo de detalles también están presentes en la reproducción. Dos imágenes de trompa de frente de la locomotora. Y aquí hay algo que me parece interesante también, especial del prototipo, y es que si vemos la plaqueta que identifica la locomotora está solo a un lado. Aquí podemos verla, la estoy señalando con el cursor, y en el lado del ingeniero, no del conductor, sino del ingeniero, está ausente. Por lo general los trenes tienen esa plaqueta en ambos costados, pero el cohete solo la tenía a un lado porque estaba diseñado para ser una unidad A, recordemos. Nunca iba a cambiar su dirección, siempre iba a ser la locomotora A que está al frente y no había locomotoras B. Entonces, esa plaqueta solo está a ese lado y esa cosa, digamos, y ese aspecto también fue reproducido muy bien en el modelo y es correcto en cuanto al prototipo. Si se ven imágenes del cohete de la época, vamos a ver que la plaqueta estaba solo a un lado y ausente en el otro. Ahora, comunicarle eso a un constructor es difícil porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, a poner la plaqueta en ambos lados. Entonces, por default, ellos la habían puesto. Sin embargo, se hizo la corrección y el modelo refleja esta característica muy bien. Dos imágenes de cerca de dos locomotoras TEAD. Aquí tenemos el 601 y a la 606 en un acercamiento. Aquí la tenemos con una locomotora prima que es una como E3. También de la Rock Island, que también jaló al cohete, pero es una producción diferente de otro importador. Sin embargo, unirlas también es bastante especial. Y aquí tenemos una especie de diorama digital por un compañero modelista y un artista fantástico que se llama Eric Lindgren. Eric es un modelista que vive en el Midwest de Estados Unidos, cerca de Colorado. Y con su permiso pude reproducir esta especie de diorama que él construyó.
Y lo interesante de esta imagen es que vemos al modelo del cohete, y está más o menos como 10 metros de una de las carrileras originales de las cuales atravesó el cohete en su momento, en 1937. Entonces, digamos, esa es una de las cosas que se pueden hacer con los modelos, es ponerlos en su hábitat natural y capturarlos para generar esta especie como de representación en donde se ve el modelo en acción de alguna forma. Pero es una imagen muy bella, como capturada con la luz natural o la luz que iluminó al cohete original en 1937. Y aquí lo tenemos casi para terminar debajo de un montón de luces y de bombillos mal instalados en un cuarto por allá, quién sabe en dónde, en Bogotá. Este es mi modelo en su pista, en el ambiente, digamos, como más natural que le puedo dar, pero digamos como que está en su elemento de alguna forma. Otras imágenes del modelo en acción. Para terminar, quiero hablar de algo que para mí es muy conmovedor y que pone muchas de estas cosas de la producción en perspectiva. Y me estoy refiriendo a un kit de juguete de una compañía que es Stormbreaker. Esta compañía generaba o producía trenes de juguete para niños en 1937, y es la compañía que tiene como el, el récord de haber sido la primera compañía de generar la reproducción del cohete. Realmente no se demoraron ni 6 meses y el modelo ya era como adquirible por las familias, y era como el regalo de Navidad de los niños. Durante el tiempo de la producción tuve la oportunidad de adquirir uno de estos modelos, y quería terminar con esta imagen que es muy conmovedora para mí, porque estamos viendo esencialmente el primer modelo del cohete y estamos viendo el último que se ha hecho. Entonces aquí podemos ver cuánto ha avanzado esta noción de la reproducción de los modelos a escala. Podemos ver la diferencia en los materiales. El cohete de Stormbreaker era hecho en madera y tiene una serie de materiales que uno mismo construía, uno mismo los pegaba. Y digamos que ellos ya tienen el récord de haber hecho el primero y eso no se los quita a nadie, pero haber hecho el último, pues no da nada por sentado, porque puede que de aquí a 10, 15, 20 o quién sabe cuándo alguien reproduzca al cohete de una forma incluso más fiel e incluso más sofisticada de la que logramos con esta última producción, de manera que esto nos pone un poco en perspectiva frente a este mundo de la reproducción de modelos, lo que se puede hacer y lo maravilloso que es.